recibir aquí mismo a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, con quien en ocasiones anteriores hemos conversado. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar hoy aquí en Los Periodistas. La agradecida soy yo, Alejandro, Álvaro, encantada de saludarles, aunque sea en este contexto y en este momento tan complicado por el que estamos atravesando. Pues justamente eso es lo que nos convoca el día de hoy, diputada, porque pues hoy hubo una manifestación en Uruapan en víspera de la semana del asesinato de Carlos Manzo, y yo le pregunto en primer lugar si existen en Michoacán condiciones de gobernabilidad, de estabilidad, porque hoy además se está exigiendo la renuncia del gobernador de Michoacán, por lo menos en esta manifestación gigantesca en Uruapan. Sí, a mí me parece realmente un exceso. Ciertamente Michoacán es una entidad muy compleja, no de ahora. Esta situación que estamos viviendo no es nueva. Hay un quiebre histórico en nuestro estado, lo señalaba hace algunos días la presidenta, que tiene que ver con este incremento de la delincuencia organizada, acompañada, por ejemplo, de la importación ilegal de armas y una serie, digamos, de aspectos que tienen que ver con esta complejidad. Y es precisamente en el 2006, con la llegada de Felipe Calderón, digamos, fue el 3 de enero del 2007, cuando por primera vez ingresó a Apatzingán vestido con un uniforme que le quedaba grande, como le quedó grande al país, porque no ganó la elección. Y entonces recordemos que el operativo conjunto Michoacán que anunció acá, después se extendió como una supuesta estrategia para el control del crimen organizado, y lo único que hizo fue orientar y decir hay permiso para matar, y hubo una gran desestabilización en el estado. Recordemos este terrible episodio, el primer acto terrorista que considerado como tal que sucedió en nuestro estado, los granadazos, el michoacanazo con la detención ilegal de un número importante de alcaldes, y luego el asesinato de Rogelio Zarazúa, por primera vez un funcionario de ese nivel acribillado. Entonces hay todo un contexto de militarización del Estado, de crecimiento del crimen organizado, y encabezado ni más ni menos por García Luna, ¿no? Entonces hay ese antecedente que hay que tomar en cuenta. Le preguntaría también, pues si hay una movilización, digamos, en la ciudad, en Uruapan. Se entiende que haya gente molesta, pero no alcanzamos a ver desde aquí de qué tamaño es la movilización, y también si esto se replica en algunas otras partes del estado. Sí, en principio hay que decir que estamos muy consternadas, que el estado completo está consternado. Los 4.7 millones de personas que habitamos acá estamos tristes. Nos enlutó el asesinato de mi amigo Carlos Manzo, como también nos enlutó el asesinato de Leonardo Bravo, como también nos entristece mucho la existencia de este delito tan grave como es la extorsión, y como es otros delitos que impactan directamente la vida cotidiana de las y los michoacanos. Entonces, sí, hay una razón fundada, porque en los dos casos, los dos dirigentes encabezaban causas justas, representaban causas justas, era gente buena que estaba buscando mejorar de alguna manera este tipo de condiciones para que la gente pueda trabajar en la producción de limón y quienes trabajan en el aguacate. Entonces hay de fondo, también hay que decirlo, un componente económico que es central en la existencia de este conflicto. Uruapan es el principal
la principal zona exportadora de aguacate junto con 2 municipios colindantes que están Cítaro y Los Reyes. Hay un cálculo de que anualmente se pueden en promedio exportar cerca de 35 mil millones de pesos solamente de aguacate, y en el caso de limón pues somos el primer productor nacional de limón con 1 millón de toneladas de limón anualmente. Entonces el componente económico no podemos perderlo de vista, y ahí es donde se ha concentrado el conflicto. Entonces sí, pero está muy localizado. Yo no me atrevería a decir que es un tema generalizado de incertidumbre en el Estado. Si hay indignación, sí la hay, pero no es que exista una crisis política de inestabilidad, ni mucho menos. El gobernador está trabajando, ha hecho un esfuerzo importante. La presidenta lanzó de manera muy rápida este plan Michoacán para la paz y la justicia, que me parece extraordinario y que ya por la vía de los hechos se puso a andar. Entonces, bueno, vamos a salir adelante. En estos momentos es cuando se prueba a las personas y a las instituciones, y nosotros vamos a salir adelante como michoacanas y michoacanos. Usted es la presidenta de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno del Congreso de Michoacán, la misma institución que antier invistió lamentablemente a la viuda de Carlos Manso como la alcaldesa sustituta, quien el día de hoy convoca a dar un voto de castigo, a castigar, no dijo a quién específicamente, pero en tanto que hoy se exigía también la renuncia del gobernador Ramírez Bedoya, pues el voto de castigo es contra el gobernador y contra Morena. Sí, a mí me parece que hay una respuesta que parece hasta natural en un momento de duelo y en un momento de dolor, y nosotros dijimos en el Congreso, y lo reitero acá, nosotros promovemos, somos parte y tenemos la firme convicción de que el modelo humanista que estamos impulsando a nivel nacional, que encabezó en primer momento el presidente López Obrador y ahora lo hace de manera ejemplar la presidenta de la República, es la vía para atender este tipo de conflictos. Y entonces, en ese sentido, la reivindicación de la democracia y el reconocimiento también y el respeto a quienes piensan diferente tiene que prevalecer. Entonces, en el Congreso lo que logramos, por ejemplo, yo hablé prácticamente con todas las fuerzas políticas, es que fuera de consenso aprobar lo que el Cabildo decidió, que es que la compañera Grecia se pusiera al frente de la presidencia municipal. De ahí a decir que el gobernador renuncia, a mí me parece que eso ya es un exceso. Nosotros lo que necesitamos es estabilidad. Lo que necesitamos son instituciones fuertes, coordinadas con el sector empresarial, coordinadas con las organizaciones de la sociedad civil y con los productores. Recientemente yo atendí a los productores de aguacate, he atendido a los productores del maíz, y abrirnos al diálogo, y me parece que el plan Michoacán es excepcional para canalizar este tipo de demandas y para canalizar, digamos, la inconformidad también y la atención a diferentes sectores en el Estado. Después del asesinato hubo pronunciamientos de Ricardo Salinas Pliego, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna está preso, ¿no? Pero ese no se pronunció, pero si no se hubiera pronunciado también. Si no se habría pronunciado, seguramente. Pero hubo pronunciamientos, pues sí, de líderes identificados con la derecha y la ultraderecha mexicana. ¿Qué les diría a ellos que están explotando el asesinato de Carlos Manso? Pues ellos están acostumbrados a lucrar con
con la desgracia, están acostumbrados a lucrar políticamente. Como se les han acabado las banderas y como el movimiento de regeneración nacional está mucho más allá de la individualidad de sus militantes, es un gran proyecto de nación que reivindica la transformación, que encabeza un nuevo paradigma de desarrollo en materia económica, social, cultural. Lógicamente que nos vamos a enfrentar a este tipo de obstáculos, los obstáculos de la derecha, y nosotros como movimiento tenemos que tener la suficiente entereza e inteligencia para salirle al paso al oportunismo histórico de la derecha. La derecha es el holocausto, la derecha es el 2 de octubre del 68, la derecha es Acteal, la derecha es lo que hicieron estos 36 años de modelo neoliberal, y la derecha se niega a reconocer que estamos cambiando. Entonces yo diría, no nos asustan, o sea, no nos asustan queriendo doblegar al movimiento, minar al movimiento desde Michoacán, porque la gente sabe que somos diferentes, la gente sabe que a pesar de nuestros errores, que a pesar de las dificultades que hemos tenido como proyecto, estamos saliendo adelante. Tan es así que en 6 años salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, el salario se incrementó en 135%, se duplicó la obra pública, se incrementó la inversión extranjera directa, se mantuvo la estabilidad del dólar, se mantuvo la estabilidad de la inflación. Es un modelo que funciona y funciona sobre todo para quienes más lo necesitan. Entonces, no vamos a renunciar a eso, ni van a minar al movimiento desde Michoacán, porque nosotros representamos un proyecto diferente al que ellos encabezaron. Y son bastante cínicos además, porque yo que viví el operativo conjunto Michoacán con Felipe Calderón y luego el plan Michoacán con Enrique Peña Nieto, les puedo decir que es diametralmente opuesto el proyecto de la presidenta con esos dos modelos que ellos impulsaron acá a sangre y fuego. Que no se les olvide que hay sendas recomendaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque durante el periodo de Peña Nieto hubo ejecuciones extrajudiciales. Acá en Apatzingán no se nos olvida que un 6 de enero amanecieron masacrando a 16 personas. Que no se nos olvide que en Tanuato masacraron también a 43 personas, que eran campesinos, que era gente buena, con el pretexto de que estaban con el crimen organizado. Y que no se nos olvide que Castillo, Alfredo Castillo, vino aquí a tratar de imponer por la fuerza a una serie de bandidos y gente corrupta que lo único que hizo fue venir precisamente a empañar a este Estado con sangre. Entonces, tenemos elementos sí, suficientes para decirle a la nación que no van a minar al movimiento desde Michoacán, que no van a minar al movimiento de la Cuarta Transformación y a Morena desde Michoacán, porque aquí hay una historia y aquí nos conocemos y aquí ya sabemos de qué pata cojea el PRI y de qué pata cojea el Partido Acción Nacional. Por eso me parece un gran cinismo observar, escuchar lo que dicen en la Cámara de Diputadas y Diputados. Son unos cínicos, de verdad que no sé, bueno, escuchar a Lili Telles de veras que da, ya no sé ni qué da. De verdad, o sea, de un cinismo y de una sinvergüenza, ¿no? O al señor que no quiere pagar impuestos. O sea, es una cosa muy grave, desastrosa, pero vamos a salir adelante. Carlos Manso militó en Morena, fue diputado de Morena del 2021 a 2024. Diputado Buscó federal. ser alcalde de Morena, se le cierra o el proceso interno definió a otro candidato y él se lanza por la vía independiente. ¿Qué falló también ahí, diputada, que hizo que Carlos Manso optara por la vía independiente y que por la vía independiente estuviera planeando ser gobernador de Michoacán? Sí, hay que decir también las cosas como son, porque quienes nos reivindicamos a la izquierda debemos ser autocríticos. A mí me parece que fallamos. Carlos Manso ya tenía una gran presencia, una gran popularidad desde que fue diputado federal. Él quería ser el candidato por Uruapan. Hubo mucha presión para que no fuera nuestro candidato de Morena.
si no se sostuviera el anterior alcalde, Ignacio Campos, y entonces también hay que decirlo como son, como las cosas como son. La derrota para Morena fue el municipio en donde hubo la mayor diferencia de votos con el candidato de Morena y en este caso el independiente, que fue Carlos Manso, y ganó la presidencia municipal con una gran aceptación y legitimidad. Entonces el pueblo se desbordó, lo apoyó y él fue. Sin embargo, como lo hablamos un par de veces con él, reivindicaba causas justas. O sea, lo hablamos mucho. Decía, es que yo soy una persona de izquierda. Yo estoy aquí por la gente. Entonces, fue un error de Morena no haberlo propuesto para que fuera el presidente municipal. Hay que reconocerlo. Y entonces, pues, por eso fue independiente, por eso también la diputada federal independiente, la única de los 500 que hay en la Cámara, es precisamente de Uruapan y 2 diputados locales también. Entonces sí fue un error, evidentemente que sí. Bueno, el error tiene consecuencias y se paga en las urnas. Es decir, Carlos Manso llega con 60 y casi 67% de la votación. O sea, fue realmente una respuesta de la gente contra Morena. O sea, sí fue un castigo importante. Ahora, viendo hacia adelante, yo le preguntaría a usted si se han acercado con la ahora alcaldesa, con la esposa de Carlos Manso, con la intención de conversar con ella en términos políticos, porque ella plantea también en términos políticos su futuro. Ella está hablando ya pues del 2027, etcétera, y creo que pues ustedes van a tener que dar una respuesta política pues también. ¿Se han acercado a ella? ¿Hay la intención? ¿Usted o si no tiene usted contacto con el partido propiamente, qué sugeriría al respecto? Sí, es algo que le compete, por supuesto, al dirigente Jesús Mora, al dirigente del partido, a la propia presidenta nacional, a Luisa María Alcalde. La política de alianzas está muy bien establecida, pero más allá del hacer político también está el sentir y también está, digamos, la vocación, y también está la necesidad de seguir dialogando. Yo con ella tengo muy buena relación. Ella sabe que nos teníamos afecto con Carlos, sabe que compartíamos causas y que había una identidad. Entonces, bueno, yo estuve en comunicación con ella, estuve, por supuesto, en el velorio, estuve muy al pendiente de que las cosas salieran muy bien en el Congreso. Entonces, también le he reiterado que cuenta con nosotras, que vamos a estar ahí solidaria y sororalmente apoyándola, y bueno, me parece que es pronto para hacer ese tipo de observaciones. Este estado es muy grande, este estado tiene una gran complejidad. Digo, no es solamente lo que está sucediendo ahorita, el foco de atención que es Uruapan y los municipios colindantes. La complejidad va mucho más allá. Hay regiones en el occidente que requieren una atención urgente. Hay otras zonas también donde está concentrada la pobreza extrema, particularmente con jornaleros agrícolas, y necesitamos ir analizando algunas cosas, pero por supuesto siempre con toda la apertura para acompañarlo. Uruapan es el segundo municipio más grande del estado y bueno, sí requiere un acompañamiento. Ella tiene una interés impresionante, lo está haciendo bien. Yo creo que está aguantando muy bien el dolor de haber perdido a su compañero de vida y reivindicando, pues, o dándole continuidad a lo que era el proyecto, a lo que es el proyecto que ellos reivindican como movimiento independiente. Usted fue titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el gobierno
del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy la nueva presidenta municipal de Uruapan evidentemente debe ser resguardada para que no corra riesgo su integridad física, emocional y naturalmente su propia vida. Usted, sobre todo como mujer y por el cargo que tuvo en el gobierno del presidente López Obrador, debe estar más que nadie consciente de esa responsabilidad que tienen las instituciones de Michoacán y las instituciones del gobierno federal. ¿Qué hacer para justamente que la alcaldesa de Uruapan mantenga su integridad física, emocional y su propia vida? Brindándole toda la protección desde ayer, entiendo. Hubo refuerzos ya en la zona por indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay un despliegue importante ya de fuerzas. Esto tiene que ver también con el Plan Michoacán, en el primer apartado que habla particularmente de eso, de reforzar, de fortalecer a la Fiscalía General del Estado y a las corporaciones federales, de traerlas acá, tener una presencia más importante en toda la región. Me parece que eso va a ayudar. Y también está en el primero de los componentes del plan el darle acompañamiento, seguimiento, monitorear a las y los presidentes municipales. Empiezan ya algunos a manifestar que han recibido amenazas, entonces están también considerada en este aspecto el monitoreo de las y los presidentes municipales, y particularmente en el caso de ella, pues estamos muy al pendiente. Lo está haciendo el fiscal. Esta mañana hablé con el fiscal general, el gobernador también está al pendiente, cada quien haciendo lo que nos toca para brindarle la protección que requiere. Y en nuestro caso el acompañamiento político, la sororidad y también, por supuesto, facilitar lo que nos toque hacer desde el Congreso. Particularmente, pues vamos a empezar a discutir ya el tema del presupuesto para el 2026 y seguramente pues ahí se revisará cómo también respaldar desde acá. Debo decir que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya le ha apostado mucho a Uruapan, no de ahora, sino desde el inicio. Él es de allá o tiene alguna relación familiar allá, y hemos calculado que la inversión que ha habido en Uruapan pudiera acercarse al 8-9% del presupuesto estatal. Se están construyendo obras muy importantes. Yo he caminado Uruapan mucho y hay mucha obra del gobierno del estado, entonces entiendo que ahora se va a reforzar todavía más. Bueno, pues los días que vienen van a ser importantes para aclarar el crimen por un lado, y por el otro lado sí darle respuesta a la gente que pues ha decidido pues protestar, y además está en su derecho. Está muy fresco el asesinato de Carlos Manzo, de su alcalde, y un alcalde que era muy popular, que llega con muy buenos números. Su hermano nos platicó el día de ayer que tenían pues que él pedía en lo personal abrir las indagatorias o extender las indagatorias hacia los grupos políticos. Decía él, pues bueno, él tenía un enfrentamiento hacia grupos políticos y pues sí, también contra los cárteles. ¿Con quiénes estaba enfrentado en lo político Carlos Manzo? Pues es muy público, desde hace meses, que hubo un diferendo muy grande, precisamente por la definición de la candidatura a la presidencia municipal. El compañero Ignacio Campos era el presidente municipal y buscaba la reelección, y había una serie, digamos, de señalamientos por parte de Carlos Manzo de por qué no podía ser. Sin embargo, pues hubo una negociación, lo acabamos de comentar hace rato, y se acordó sostener al candidato que trabaja o es del equipo del senador Raúl Morón, y bueno, eso
incrementó, digamos, las diferencias que había. Hay algunos señalamientos de presuntos vínculos con células criminales. Digo presuntos porque pues son, mientras no haya una investigación, es solamente lo que se ha denunciado, no por parte del senador ni mucho menos, sino de gente que había acompañado la administración municipal. Pero eso yo no me atrevo a sostenerlo porque no tengo mayores elementos y no hay una investigación al respecto. Eso es una presunta, ¿no? Entonces, había eso y recientemente también un diferendo con el compañero, el diputado Leonel Godoy, y entonces ahora hay señalamientos por parte de Juan Manso, que es el subsecretario del gobierno del estado. En mi perspectiva, no veo cómo, o sea, acá nos conocemos y conocemos a los actores y yo no veo, sinceramente, lo digo con mucho respeto, mucha responsabilidad, yo no vería detrás de este atentado, ni mucho menos, o sea, es ni al senador ni al diputado, no, o sea, o sea, me niego a siquiera suponerlo, pues no somos el PRI, pues, o sea, yo me acuerdo de los magnicidios y digo, no, pero no podemos tener diferencias políticas, sí puede haber diferencias políticas y hay que, en todo caso, pues respetar lo que Juan ha señalado y bueno, pues que sean las autoridades quienes lo digan, pero yo sinceramente me niego a hacer válida esa hipótesis. Me parece que es producto también del enojo, ¿no? Del momento tan difícil que estamos pasando, pero así yo veo las cosas y eran públicas sus diferencias, muy públicas. Un encontronazo hace poco, otro hace como 3 meses y había señalamientos muy fuertes que tampoco me atrevo a decir que no tenían sustento porque pues no tengo mayores elementos, ¿no? Eso es lo público, lo que yo conozco, ¿no? ¿De qué nivel es la narcopolítica en Michoacán, diputada? Ya lo mencionó usted a Leonel Godoy, tiene un medio hermano que está prófugo, vinculado a conductas criminales, particularmente con la tuta. Hay otros señalamientos también sobre otros actores políticos de Morena, y no solamente de Morena, del PRI o del PAN, la propia tuta con Luisa María Calderón. Pero, ¿de qué nivel es la narcopolítica en Michoacán? Pues no tengo mayor información para decirlo, no diría yo narcopolítica, no lo llevaré hasta allá. Sí puedo decir lo que nos consta, que hay mucha presión sobre las autoridades municipales. Sí hay mucha presión, o sea, sí hay mucha presión por ¿De parte de quién? Pues de parte de células criminales, o sea, sí lo hay, eso es muy público, o por lo menos es un secreto a voces. Pero yo no hablaría de narcopolítica, no llega tanto, pues no alcanzo a identificar a un personaje que esté en el escenario político en Michoacán, que digas, es de tal grupo, tal, no veo eso, no lo veo. Puedo estar equivocada o puede alguien tener una idea diferente de las cosas, pero yo no veo narcopolítica como vi, por ejemplo, en Tamaulipas con el propio gobernador. Yo no veo eso. Puedo estar equivocada, pero en mi percepción no encontraría elementos para definirlo así. Una última pregunta de mi parte, porque sí se pregunta mucho eso aquí en el chat, pues en las mismas redes, se preguntan mucho por qué la esposa sucedió, bajo qué fundamento la esposa sucede a Carlos Manso. Si fue un gesto, simplemente el Congreso consideró que era un gesto, o si hay algo que desconocemos de la ley que le permite a ella asumir. ¿Por qué asume ella? Sí, Alejandro, aquí el procedimiento es
hay dos temas. Uno, lo que tiene que ver con la legalidad, ¿no? Lo que está establecido en la ley para quien pueda asumir el cargo. Eso está cubierto totalmente. Y el otro elemento es político. O sea, es refrendar la voluntad popular de la gente de Uruapan, que decidió por el movimiento independiente y a través de su cabildo decidió que fuera la compañera Grecia quien se hiciera cargo de esta función. Por un lado, toca al Congreso, sí, definir, pero mediante una propuesta que entrega el Cabildo. Cuando hay ausencia del presidente o presidenta municipal, asume de inmediato el síndico o la síndica, en este caso fue síndica, por las leyes de paridad, ahora si es presidente municipal, es una mujer la síndica, etcétera. Y entonces asumió la síndica para que no quedara céfalo la administración. Eso se hizo. Después hubo la reunión, hubo un documento que presentó el diputado independiente señalando que la propuesta era que fuera la compañera Grecia. Y después hubo una reunión de cabildo. En el cabildo participan las y los regidores, el secretario del ayuntamiento, el síndico, etcétera, en donde acordaron prácticamente por unanimidad que fuera Grecia. Ese documento entonces se entrega al Congreso y al Congreso le dicen, frente a la ausencia definitiva del alcalde, entonces nuestra propuesta es que sea Grecia. O sea, el Congreso no propuso a la compañera Grecia, lo que hizo fue avalar, lo que hicimos fue avalar por unanimidad la propuesta que hizo el Cabildo en esta perspectiva democrática de respetar la voluntad popular del pueblo de Uruapan. Y es por eso que ella toma protesta, lo hicimos más o menos rápido, porque se cumplieron los plazos, etcétera, para pues regresar de alguna manera la estabilidad y la normalidad al municipio hasta donde se pueda. Claro. Muchísimas gracias, diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado. Por cierto, me están diciendo, me faltó que yo nombrara a Silvana Aureoles como parte también del proceso de descomposición en Michoacán, que está actualmente prófugo. Muchísimas gracias, diputada. Ciertamente, ciertamente. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí ya fue casi catarsis porque han sido unos días realmente de mucho dolor, de mucha tristeza, pero esperanza, porque pues no podemos renunciar a la construcción de la paz en nuestro estado y a mejorar las condiciones de bienestar para la gente. Estamos en eso. Lo único que yo les pediría que me permitan agregar es que hemos hablado desde hace tiempo con las y los empleadores, particularmente del aguacate, del limón, de las berries, para decirles que sus ganancias son muy elevadas. Contrario a eso, a las y los jornaleros no les garantizan condiciones de seguridad social, los salarios, tenemos que estar siempre al pendiente que los salarios no sean menos de lo establecido. Entonces, sí hay algo que tenemos que hacer urgente, que es mejorar los salarios de la población dedicada, de las y los trabajadores jornaleros agrícolas, porque son más de 200,000 y acá tenemos 300,000 personas en pobreza extrema. Una parte importante son las y los jornaleros. Entonces no se corresponde la ganancia que tienen con la atención a las y los trabajadores. Entonces sí estamos empeñados, ese es parte del trabajo que le toca hacer al Congreso y vamos a seguir insistiendo en esta situación. Es un gran punto, porque hay un jovencito, un adolescente de 17 años que se va al crimen organizado, de 17 años se convierte en un sicario. Al mismo tiempo, pues hay condiciones de pobreza en Michoacán y en México, pues que provocan ese tipo de situaciones, que los adolescentes busquen una otra vía y la vía termina siendo la peor. Pero si los jornaleros reciben pagas de un sector tan boyante como es el aguacatero y el limonero, y los limoneros y aguacateros no comparten el beneficio con los jornaleros, pues entonces están alimentando de alguna manera los ejércitos del narco. Pues es pues básicamente la receta, pues, ¿no? No escatímale a los jóvenes, pues se van a ir a donde encuentren.
Pues muchas gracias a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán por esta conversación que en muchos sentidos nos permite a todos entender lo que está pasando por allá. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte desde Michoacán. Gracias, gracias, diputada. Gracias, felicidades.